Hola, soy Nicolás Falla y mi compañera Jessica Paredes. El día de hoy venimos a hablar un poco sobre el Producto Interno Bruto, inflación y desempleo. En primer lugar, hablaremos sobre el PIB. Para dar inicio a esta exposición debemos de tener presente un concepto muy resumido sobre el Producto Interno Bruto, que es un indicador económico que refleja el valor de todos los bienes y servicios que se producen en un lugar durante un periodo de tiempo. A veces nos preguntamos por qué es tan importante el PIB. Pues este indicador mide el tamaño de una economía y nos dice lo que aportan todas y cada persona de un lugar a su economía. Existen diferentes tipos de PIB. Uno de los principales es el PIB nominal, que es el mismo a precios corrientes. Este PIB calcula el valor de los bienes y servicios producidos utilizando los precios del año en curso, es decir, incluyendo el impacto de la inflación. También tenemos el PIB real, que es el mismo a precios constantes. Este mide la producción de bienes y servicios en un año específico, utilizando los precios de un año base. Este permite una visión más clara del crecimiento real de la economía, al no tener en cuenta en el cálculo el efecto del incremento de los precios. Y por último tenemos el PIB per cápita. Este se obtiene dividiendo el PIB real de un país entre su población total. Este indicador permite evaluar la calidad de vida y el nivel de bienestar de los ciudadanos, dándonos una idea de cuánto en promedio cada persona en el país se produce. ¿Cómo se calcula el PIB? Existen tres métodos: el método del gasto, el método del valor agregado y el método de ingreso. En primer lugar, hablaremos sobre el método del gasto. Este corresponde a la demanda agregada, la suma del gasto de los consumidores en bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo. La fórmula que corresponde a esta es la siguiente: PIB igual a consumo privado más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. El método del ingreso es el resultado de la suma de los ingresos que perciben los propietarios de los factores productivos, trabajo y capital durante un periodo de tiempo. La fórmula correspondiente a este método es la siguiente: PIB igual equivale a la remuneración de los asalariados más es el excedente bruto de explotación más impuestos menos subvenciones. Y por último tenemos el método del valor agregado. Este se suma el valor agregado bruto que se genera en la producción de los bienes y servicios de una economía en un periodo determinado de tiempo. Su fórmula es PIB es igual a VAT más impuestos menos subvenciones, donde VAT equivale al valor agregado bruto. De estos tres, el que más se utiliza es el método del gasto. Un ejemplo muy conceptual sería imaginarnos que estamos en un país muy pequeño donde solo existen tres tipos de productos: la importación de manzanas, la importación de celulares y formación. Cada manzana, no, ¿Está bien? no. Un ejemplo muy claro sería imaginarnos que estamos en un país muy pequeño donde solo existen tres tipos de productos: la exportación de manzanas, la creación de celulares y formación. Al cabo de un año se produce 1000 kilos de manzanas, 200 teléfonos y se imparten 500 horas de clases. Tiene un precio en el mercado la venta de manzanas de $3. Cada teléfono se comercializa por $200 y la hora de clase equivale a $500 por hora. Por tanto, el valor del PIB de este país es la suma de $3000 que equivalen a las manzanas, $40,000 en la venta de celulares y $10,000 por cada hora de clase. Esto equivale a un $53, que es el valor total de este país. Y pues este es el PIB real correspondiente al método que se utiliza, al método del gasto, que es el mismo per cápita. Bueno, aquí tenemos un análisis del PIB real en los años 2021, 2022 y 2023. Podemos darnos cuenta que en el 2021 el análisis del PIB a precios constantes refleja una recuperación económica significativa a nivel global tras la crisis del 2020, que fue la pandemia. Sin embargo, ese crecimiento fue desigual entre regiones y sectores y se acompañó de desafíos como interrupciones en las cadenas de suministro, tensiones geopolíticas y presiones inflacionarias que asentaron las bases de los retos económicos actuales. En el 2021 aumentó el PIB
real a un 10,80%. En el 2022 podemos darnos de cuenta que el Producto Interno Bruto es ajustado a precios constantes y registró un crecimiento del 7,5% en comparación con el 2021. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el consumo final de los hogares, que contribuyó con un 7,1% puntos porcentuales al incremento total. Por sectores económicos, las actividades artísticas y de entretenimiento lideraron como un crecimiento del 40,5%, seguidas por información y comunicaciones. Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida equivale a un 15,3%. Y en el 2023, el PIB real de Colombia creció un 0,6%, según datos preliminares. Este bajo crecimiento refleja una desaceleración en comparación en el 2022 debido a factores como la inflación persistente, altas tasas de interés que afectaron el consumo privado y una caída en la inversión pública. Además, sectores claves como la construcción, el comercio mostraron contracciones, mientras que en las actividades como minas, canteras y entretenimiento impulsaron el desempeño económico. Continuamos con el tema de la inflación, donde la inflación es una de las variables macroeconómicas más importantes que tienen en cuenta los gobiernos a la hora de tomar decisiones de política económica. La inflación es el aumento sostenido y generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Se mide comúnmente mediante el índice de precios al consumo, el IPC, y es crucial para entender el poder adquisitivo de los consumidores. Es decir, con la inflación vamos a saber qué tanto consume cada persona, cada habitante de cada país. Entonces, como dato de inflación, a la fecha de hoy, 2024, octubre, tenemos que la variación mensual del IPC en octubre de 2024 fue de 0,13%, lo que sugiere una ligera caída de los precios a nivel nacional. Este comportamiento podría estar relacionado con factores como la desaceleración en el consumo o ajustes en los costos de algunos bienes. Continuamos con los tipos de inflación en Colombia. Tenemos la inflación moderada. La inflación moderada es un aumento controlado en los precios de bienes y servicios, generalmente menor al 10% anual. Un análisis de ejemplo que podemos hacer sobre la inflación moderada sería Colombia ha experimentado históricamente inflaciones moderadas gracias a políticas monetarias responsables. Sin embargo, factores externos como el aumento en los precios de alimentos y combustibles durante el año 2022 y 2023 elevaron esta tasa en la inflación moderada. Otro de los tipos es la inflación galopante, lo cual significa los incrementos rápidos y descontrolados en los precios, típicamente entre el 10% y 50% anual. Significa la subida de precios rápido que aumenta y que baja nuevamente, pero pues de manera descontrolada. Un ejemplo podría ser en Colombia, no ha sufrido una inflación galopante en las últimas décadas. Situaciones como crisis políticas o evaluaciones extremas podrían desencadenarlas. Si llegara a haber una crisis política, se podría desencadenar una inflación galopante, pero de momento en Colombia no lo ha habido. Seguimos con la hiperinflación, que se refiere a un aumento excesivo y continuo de los precios superior al 50% mensual. Un análisis de ejemplo que podemos hacer a Colombia. Colombia nunca ha enfrentado hiperinflación, pero países cerca como Venezuela sí la han vivido ese fenómeno por políticas fiscales y monetarias inadecuadas. Entonces, como la crisis que vivió Venezuela, en este país sí se vio este tipo de hiperinflación. Tenemos también la estanflación, lo cual combina la inflación elevada con estancamientos económicos, bajo crecimiento y alto desempleo. Significa un análisis que podemos hacer que aunque no es común en Colombia, podría surgir si el crecimiento económico disminuye significativamente mientras los precios continúan aumentando, como sucedió en algunos sectores durante la pandemia de 2020. En el año de 2020, que tuvimos la pandemia, ahí tuvimos una estanflación porque disminuyó significativamente la economía. Otro de los tipos es la desinflación, reducción en la tasa de inflación, aunque los precios siguen aumentando, pero a un ritmo más lento. Un análisis que podemos hacer en Colombia de la desinflación ha ocurrido tras la implementación de políticas de control, como el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República en el año 2023, que fue cuando aumentaron las tasas de los créditos para disminuir la economía, porque pues ya los ciudadanos ya no podían adquirir a dichos créditos por el alza de las tasas. En la deflación tenemos el descenso generalizado y sostenido en los precios de bienes y servicios. El análisis de ejemplo que podemos hacer es de que la deflación no es común en Colombia, pero podría presentarse en contextos de recesión severa, donde la demanda cae drásticamente y los precios disminuyen para incentivar el consumo. Y para finalizar con los tipos de inflación, tenemos estas cuatro que son como las más relevantes. Sería la subyacente, que mide la inflación excluyendo gran parte de los precios volátiles como alimentos y energía, proporcionando una visión más clara de la tendencia de precios a largo plazo. La inflación estructural se origina por problemas estructurales de la economía como desequilibrios en la oferta y la demanda. La inflación acumulativa es donde suman todas las variaciones porcentuales en un periodo determinado para observar el impacto en el costo de vida de los consumidores. Y por último, la inflación importada es el aumento de los precios debido al incremento en costos de productos importados o devaluaciones del peso de Colombia. Continuamos con el desempleo.
El desempleo es una medida de la proporción de la población activa en la que personas en edad y condiciones de trabajar activamente buscan constantemente el empleo, pero no logran encontrarlo. Es un indicador del estado de la economía. El desempleo se define como la falta de empleo y se origina cuando la oferta de trabajo supera a la demanda. Las principales causas del desempleo abarcan factores como el salario mínimo, la tecnología, la cualificación de la población, crisis económicas y desastres naturales. Uno de los indicadores actuales del año 2024 para la tasa del desempleo, actualmente en septiembre, según los datos sacados de la página del DANE, está al cierre de septiembre en 9,1%, reflejando una disminución significativa en comparación con los valores históricos de años anteriores. Este indicador nos muestra avances en la recuperación del mercado laboral después de la pandemia. Dentro del desempleo tenemos los siguientes tipos de desempleo. Sería el desempleo oculto, que se refiere a personas que no están registradas como desempleados porque han dejado de buscar trabajo, pero están disponibles para trabajar. Tenemos el desempleo abierto, que son aquellas personas que no tienen empleo y están buscando activamente. Tenemos el desempleo cíclico, que sucede en momentos de recesión económica cuando hay menor demanda de trabajo. El desempleo friccional, que surge del tiempo que toma a las personas cambiar de empleo o encontrar un trabajo acorde a sus habilidades. El desempleo estructural, que se genera cuando las habilidades de los trabajadores no coinciden con las demandas del mercado laboral. Y el desempleo estacional, que ocurre en sectores que dependen de temporadas específicas como la agricultura o turismo. Continuamos. En conclusión, de todo este trabajo que realizamos junto a mi compañero Nicolás, deducimos que el análisis del PIB, la inflación y el desempleo son vitales para entender la situación económica de un país a través de una evaluación cuidadosa y de la interacción entre otros componentes. Se pueden tomar decisiones informadas para fomentar el crecimiento económico y mejorar el bienestar social. Entonces, con todo esto que realizamos, es importante saber y conocer las tasas de inflación, de desempleo y las tasas del PIB actuales para poder ver cómo se está manejando la economía del país, de Colombia. Muchas gracias, profesora. Nosotros tomamos esas referencias. Todos los datos fueron tomados del Banco de la República de Colombia, la página oficial del DANE y artículos académicos sobre economía colombiana que encontramos por ahí por la página web. Muchas gracias. Esperamos un 5.